¿En qué consiste el indoor walking? El indoor walking consiste en una clase dirigida por un monitor con una base musical en la que máquinas parecidas a elípticas, que las cuales se llaman indoor walker, son algo ligeramente diferentes, pues trabajamos al ritmo de la música y la intensidad que vaya marcando el monitor. Estas clases, este tipo de clases, fueron creadas aproximadamente en el 2004 por Enric Molina creo que se llama, si mal no me equivoco. Y lo que intentó más o menos es que la elíptica no solamente fuera una máquina que estuviera en el centro deportivo o en el gimnasio cogiendo polvo, sino también quiso añadirle una parte un poquito más lúdica, por eso le añadió a este tipo de clases. La máquina de elíptica y la máquina de indoor walker son ligeramente diferentes en algunos aspectos. Por ejemplo, la de indoor walker tiene un frenado de emergencia al cual cuando tú, el rodete que tiene tiene un tubito, tiene una esfera arriba, tiene un círculo, el cual nosotros giramos para añadir resistencia o quitar resistencia. Esa resistencia aplica debido a que una zapata baja hacia la rueda de inercia y va provocando fricción, lo que hace es que nos cueste más. Pues, lo que vaya diciendo, simplemente hay que traccionar y listo. En algunas que el tipo de frenado de emergencia difieren más los tipos de posiciones que existen, algunos errores en la ejecución, consejos que se pueden dar para corregirlos, entre otras cosas. Bueno, las posiciones son la frontal, errores que se pueden cometer, la hiperflexión de la muñeca, que los codos estén muy, muy flexionados, lo que hace que nuestro mismo torso vaya hacia adelante, se encorve demasiado la columna. Entonces, semiflexión de codos y la flexión de muñeca tiene que ser ligera. Luego tenemos la posición. También recalcar que los pies es muy importante, que cuando estamos realizando el pedaleo, cuando bajamos y vamos a subir, el talón se despega. Cuando es la parte de la subida, siempre el talón se despega ligeramente. Tenemos la posición open o abierta. En esta posición tenemos que tener cuidado porque nuestros antebrazos pueden tocar el manillar y debemos despegar nuestros antebrazos del manillar ligeramente. Luego tenemos la posición de ciclismo o ciclista, o también llamada de atleta, la cual agarramos el manillar por la zona más alejada. En esa posición sí que es cierto que debemos alejar nuestros antebrazos, ya que la flexión de estos mismos provoca que nos relajemos y nos apoyemos en el manillar. Entonces, semiflexionamos ligeramente y nos apartamos. Y tenemos siempre cuidado con tener una curvatura excesiva de la espalda. Luego pasamos a los bastones. Muy importante recalcar que por cada posición que yo cambie, siempre tiene que haber un punto de apoyo. Es decir, si voy de frontal a open, pues muevo un brazo y luego el otro. Con los bastones, igual, muevo un brazo, luego el otro. Aquí necesitamos que relajemos más toda esa zona numeral para que los hombros no estén tensos. Porque si estamos tensos, podemos pues hipertonificar alguna musculatura, lo que provoca a largo tiempo que algunas patologías si seguimos practicando este tipo de actividades de forma continua en el tiempo. Y ya estaría, creo que ya estaría. Ya estaría, ¿no? Sí, bastón. No, vale. También tenemos la otra posición que es la de semiflexión, agarre frontal, bajamos cadera,
flexionando cadera y rodilla. Y esta posición es muy agresiva, entonces no todo el mundo la puede hacer. Aquí tenemos que tener cuidado que cuando bajemos cadera, errores comunes es que la cadera se vaya hacia atrás, entonces hiperextendemos. Tenemos que tener un buen control de la zona media, tenerla bien activada y conectada para controlar la retroversión. Esto, al ser tan agresivo, pues una duración más aproximadamente de 30 segundos. Luego con los bastones tenemos luego una posición libre de manos, es la de running, en la cual imitamos pues el estilo de marcha. Bueno, algunos beneficios es la mejora del sistema cardiovascular, la reducción del cortisol, esa es la hormona del estrés debido a la actividad que estamos realizando. También la reducción del colesterol. Esto podemos cogerlo con pinzas, ya que depende de nuestra nutrición, etc. Luego también tenemos la mejora la tonificación de nuestra musculatura, y más a esas personas que tienen osteoporosis o algún tipo de enfermedad que le impide tener impactos articulares, ya que en esta actividad no existe o es casi nulo, por lo que la tonificación de la musculatura de los miembros, tanto inferiores como superiores, les ayuda sobre todo en este tipo de actividades. Ya está. Bueno, en el mantenimiento de esta máquina tenemos que tener en cuenta primero el display, que sea funcional, que sea eficiente. También tenemos que tener en cuenta que la rueda de inercia esté bien lubricada para que el rozamiento con la zapata, y esta misma también tenemos que ver si la zapata está ejerciendo su función de frenado de forma adecuada o está demasiado desgastada. Y la lubricación de el disco de... Vale, ya como valoración final, quiero añadir las contraindicaciones a mi valoración, ya que personas que han sufrido un ictus, hayan pasado por un cáncer, fumen, con obesidad mórbida. Lo del cáncer me refiero a que hayan pasado el cáncer y estén en un proceso de rehabilitación ya avanzado, pues, y no tan avanzado, ya que la intensidad se puede medir con el display, y si el monitor te conoce, tiene conocimiento, sabes cómo tratar la situación, y la persona en sí conoce sus propias limitaciones, pues esto ayuda a que pueda entrar en este tipo de clases. Aparte de que el bajo o nulo impacto articular, pues ayuda a todo este tipo de personas. Es cierto que si es una persona recién salida, pues del tratamiento del cáncer, o personas que no pueden ya ni caminar por su obesidad, es cierto pues que no se le recomienda este tipo de actividades, sino actividades muchísimo más específicas para ellos y con otro tipo de profesionales. Pero por el bajo impacto articular que posee, por el trabajo de los miembros superiores e inferiores, el trabajo del core, por el gasto calórico que posee, todo ello me hace decir como que es una actividad muy completa. Depende de lo que busques, evidentemente. Si buscas salud, es una actividad súper completa para un trabajo de salud, y que sus contraindicaciones, o que personas no deberían estar dentro de este tipo de embarazadas de 8 meses, embarazadas de 7 meses. Es cierto que, bueno, tienen que tener cuidado, pero que casi todo tipo de personas pueden entrar dentro de este tipo de clase. Bueno, y destacar que si también nos referimos a contraindicaciones como posturales, pues que si no hay una activación del core, el control postural se va a ver en desventaja, por lo que vamos a perder ese control, no vamos a poder ser una posición neutra de nuestra columna, vamos a encorvarnos si depende del agarre que utilicemos, pues
y lo he nombrado también anteriormente con las posturas. Y con, por ejemplo, el talón, despegarlo en la fase de elevación, todo ello. Que ya está nombrado la zona de cómo colocarse y todos los tipos de posturas que hay dentro de este tipo de clase. ¿Qué es el cranking? Bueno, el cranking es una modalidad de clase el cual se basa en una clase dirigida con un monitor, una clase grupal en la que tiene el componente musical y donde trabajamos sobre todo el tren superior en un trabajo aeróbico. También a veces roza el umbral anaeróbico. Este trabajo es gracias a una herramienta la cual tiene un brazo y un asiento. En ese brazo tiene una manivela para cambiar la resistencia y dos agarraderas móviles, las cuales rotan de forma circular. Entonces, en vez de ser un pedaleo con los brazos, es un pedaleo con las piernas. O sea, perdón, al revés. En vez de ser un pedaleo con las piernas, es un pedaleo con los brazos. Existe también un asiento para trabajar únicamente el tren superior. Y hay algunas máquinas, otras sí, otras no, que pueden quitarse ese asiento y trabajar, pues bueno, realizando distintos tipos de ejercicios. Vamos a una sentadilla isométrica abajo, después subimos, trabajamos ese pedaleo con los brazos. Y una cosa muy importante del cranking es que esta sí que verdaderamente podríamos decir que es para todo tipo de público, hasta público minusválido, sobre todo el tren inferior que tiene silla de ruedas. ¿Por qué? Porque bueno, como había dicho antes, depende de la máquina, pero hay máquinas que sí que permiten colocar la silla de ruedas quitando un asiento, bajar el brazo, porque el brazo se puede bajar o subir, y ponerlo a la altura de la persona y que trabaje el tren superior. Bueno, esta modalidad de clase fue creada por el padre del spinning, Goldberg, el cual, que pues después de su invención, el spinning en 1980, decidió crear un tipo de clase donde trabajara, un tipo de clase no, más bien, un tipo de clase en que más bien trabajara el tren superior. Entonces creo el cranking y este tipo de herramientas que nos ayudan a desarrollar. Vamos a la exposición, los errores comunes que se suelen cometer y algunos tips para corregir esto. Bueno, primero de todo, las posiciones son muy básicas, la verdad. Con el asiento sentado de forma erguida, sobre todo muy bien controlando la zona media para que el control postural no se vea perjudicado y nos inclinemos hacia adelante, nos hundamos. Los hombros tienen que estar relajados, escápulas en posición neutra, semiflexionamos nuestros codos y el movimiento debe ser a la par de la música, dependiendo de lo que busque el monitor, pero debe ser a la par de la música. En esta clase de 45 minutos, lo que vamos a buscar es que en esa posición trabajemos con el sillín o quitando el sillín en una posición de pie, trabajemos y podamos alternar también el brazo para trabajar el tren inferior. ¿Cómo? Bajando el brazo, colocando más o menos a la altura del ombligo, trabajando abajo, distanciándonos ligeramente y a lo mejor haciendo pues o aguantando una sentadilla isométrica abajo, dependiendo del usuario, o dinámica, zancadas, etcétera, para trabajar también la zona del tren inferior. Bueno, pues algunos errores simplemente son que los brazos se hiperextienden, una tensión excesiva por esta hiperextensión, tener los brazos muy adelante, hace que adelantemos nuestras escápulas, tensemos los elevadores de esta misma y pues se vean afectados si realizamos esta práctica de forma habitual y estamos con esta técnica. Entonces, una posición erguida con bien activado el core, podemos realizar el movimiento. Y sobre todo que si la resistencia por cualquier motivo es muy elevada y a la hora de realizar la tracción, tenemos que tener en cuenta que la protracción de la cabeza hacia adelante debemos controlarla bien, porque esa misma tracción queremos, no podemos y nos ayudamos con la cabeza.
Esto sería en el caso de que la resistencia sea muy elevada para el usuario, o que el usuario no conozca sus límites y ponga una resistencia que no es la adecuada para él. Para eso nos podemos ayudar con un doble mentón, sacando papada. También otras cosas son a mantener la respiración adecuada cuando no tiene que ser una exhalación en un momento específico del movimiento, pero sí tiene que ser una respiración continua. Y otros motivos es utilizar demasiado los hombros y realizar protracciones y retracciones excesivas, lo que puede llevar a una hipertonificación de la musculatura periscapular, y esto pues, bueno, puede delimitar el movimiento de la escápula, ya que está muy móvil en sí. Algunos beneficios de este tipo de trabajo es pues el consumo calórico, también el trabajo del tren superior, y si queremos también añadir el trabajo del tren inferior, pero sobre todo se enfoca más en la zona de los miembros superiores, un control postural, hacerlos conscientes de que tenemos que tener una posición, aunque es verdad que estemos trabajando en una dosis aeróbica o llegando al umbral anaeróbico, es cierto que ese recalcamiento todo el rato del monitor de oye, controlen, tal, es una media, pues de forma inconsciente ya se te va quedando que debemos tener un buen control postural. Entonces podríamos colocar eso como un beneficio en nuestro día a día. Y otro tipo de beneficios también sería el estrés que nosotros podemos tener, pues nos ayuda a este trabajo, ya que sea grupal, pues a conocer a más gente, a ir a entrenar, porque no solo vamos a entrenar, sino porque también vamos a encontrar a Paco, a Manolo y nos vamos a divertir con ellos. Entonces, al ser grupal, nos motivan más. Al motivarnos más, vamos a entrenar, mejora cardiovascular y disminución del cortisol, la hormona del estrés. Vale, mantenimiento de esta máquina. Bueno, lubricamiento de las zonas móviles, como puede ser el brazo o las agarraderas. Tenemos que tener eso en cuenta. También la rueda inercial, ya que la rueda posee una rueda inercial, la cual la modificamos con la ruedita de la resistencia, y esta ruedita lo que hace es bajar como un ligero piñón, una zapata, perdón, que contacta y frena. Tenemos que tener en cuenta que la zapata no esté muy desgastada, que el brazo, pues el mecanismo que permite este movimiento, tanto del brazo como la agarradera, estén lubricados para que haga un movimiento eficiente, que también el asiento, el cual en algunas son fijos, algunas máquinas son fijos y otras no, pues se pueda quitar y se pueda poner de forma adecuada, que soporte el peso, ya que un usuario con fragilidad ósea se cae y es un desastre. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso, muy importante. Bueno, como valoración general o valoración personal, quiero decir que este tipo de trabajo es genial, sobre todo por la ingesta calórica. El consumo calórico. El trabajo del tren superior. Al final estás en una clase, con música, con gente, te estás divirtiendo, lo estás pasando bien, estás conociendo a gente también. Eso es muy importante. Salimos un poquito de nuestro círculo y tonificamos nuestra musculatura, trabajamos también el sistema cardiovascular y sobre todo la inclusión que añade este tipo de clases con la posibilidad de añadir pues, gente con silla de ruedas y que trabaje su tren superior. Contraindicaciones. La verdad es que puede haber contraindicaciones claras y evidentes, como pueden ser una persona que tiene un proceso de cáncer con una debilidad muy grande. Ese tipo de personas al fin y al cabo no van a aparecer por estos centros si están tan avanzadas en su enfermedad, pero ese tipo de personas serían las claras contraindicaciones para no hacer ese tipo de clase. O personas con el manguito rotador, el cual pues sea demasiado rígido, tenga muy poca movilidad por una lesión
y no puede introducirse en ese tipo de clases por prescripción médica, porque no tenemos suficiente movilidad, etc. Aparte de eso, es muy inclusivo este tipo de clases. ¿Qué es el indoor rowing? Bueno, el indoor rowing es otra de las clases que estamos viendo, dirigidas con un grupo con base musical. Está enfocada a trabajo sobre todo de empuje del tren inferior y tracciones en la fase final del movimiento del tren superior, sobre todo de los miembros superiores. Bueno, esta modalidad se generó gracias a Peter y Dick en 1931 aproximadamente, donde ellos pues crearon como un artilugio de entrenamiento, una máquina de entrenamiento invernal para los remeros, ya que se congelaban los lagos y no podían pues entrenar su deporte. Entonces, ¿qué cogieron? Las bicicletas las pusieron, o sea, las ruedas, y con la cadena usaron como enganche para hacer el remo, imitando pues lo que se venía haciendo en el agua. Pues esto fue como el inicio de todo, sobre todo de Concept 2, que pues fue creciendo y pues como conocemos hoy en día como los remos cardiovasculares. Posiciones que podemos ver dentro de este trabajo. También errores comunes y tips para corregir. Vale. La posición inicial es sentado en el sillín, flexionamos rodillas, cogemos el agarre, nos enganchamos en las dos placas, el pie, y lo atamos ligeramente, queda apretado, no muy apretado, para poder desplazar un poquito el pie. Traccionamos hacia atrás, pero la tracción no es de brazos, sino para que nosotros nos desplacemos hacia atrás, tenemos que empujar las placas fuerte con nuestro tren inferior. Vamos hacia atrás y cuando estemos totalmente extendidos, extendemos ligeramente el tronco y luego traccionamos a la altura del esternón, ligeramente un poquito más abajo. Eso sería la teoría perfecta, pero es verdad que se cometen muchos errores en la práctica, sobre todo porque es un ejercicio muy complejo y que mucha gente a la hora de empezar es muy complicado que le salga bien las primeras sesiones. Errores comunes que se suelen hacer cuando vamos a coger el agarre: flexionamos demasiado, o cuando simplemente traccionamos y volvemos, flexionamos demasiado. Cuando traccionamos, hiperextendemos y nos acostamos demasiado. Todo eso afecta al lumbar. Tenemos que tener un buen control de la lumbar y ligeramente movilizarla en el movimiento. Hay gente que primero tracciona y luego usa las piernas, se descoordinan en el movimiento. A veces la tracción va demasiado pegada y la llevan al ombligo, cuando es más abierto y un poquito más arriba. A veces, por hacer solamente un poquito más de fuerza, flexionan las muñecas. Pues todo ello son errores comunes que se suelen cometer. Beneficios son bastantes, la verdad. Al final es un ejercicio que ayuda al sistema cardiovascular, a la pérdida de grasa, que ayuda a la tonificación de una gran parte de nuestra masa muscular, ya que trabajamos tanto empujes de la cara anterior del tren inferior y trabajamos zona media para estabilizar. Un beneficio es el control postural, que nosotros mismos, a través de la escucha activa que le hacemos al profesor, oye, tal, activa bien la zona media, medio ombliguito, eso es, puedes movilizar, pero activa bien. Colócate la columna de forma neutra. Por eso, inconscientemente nos ayuda a obtener una buena conciencia de nuestra postura en el espacio y en el tiempo. Entonces, también el trabajo de tracción ayuda, pues bueno, al final el trabajo de tracción, si hacemos una buena técnica, es menor
debido a la fuerza que ejercemos principalmente con los brazos. Pero existe un trabajo de tracción y toda la musculatura que ayuda a la tracción del tren superior. Luego, otros beneficios también es a nivel emocional, a nivel psíquico. Estamos al final en un grupo, con música, animados, conociendo a gente. El nivel de cortisol baja, por lo que el estrés, que es la hormona del cortisol, baja también. Nos sube la autoestima. Es un reto personal, al ser un reto personal, porque a lo mejor hacemos 10 kilómetros y tardamos 30 minutos y en 2 meses hacemos en 20 minutos 30 kilómetros, ya nos hemos superado. Todo ello es un beneficio también a nivel psíquico. Bueno, el mantenimiento de la máquina, al final es una máquina que no tiene cableado, no tiene... Es verdad que tiene un display, que es el mayor cableado que puede tener, pero tenemos que tener sobre todo en cuenta más la mecánica de que tiene en sí. Es decir, que la cadena, tener en cuenta cómo está la cadena. El mantenimiento de la cadena, que esté en buenas condiciones, que también la resistencia que nosotros podamos ejercer en esa circunferencia, que es el ventilador, podamos regularla, que sea sencilla, regulable, y que se aplique la resistencia, que el sillín corredero funcione de forma eficiente, que no se trabe, también el sillín como está, las ataduras, ¿no? Las pequeñas sogas que tenemos para apretar cuando ponemos los pies en las placas, las pequeñas sogas para apretar nuestro pie, pues que el plastiquito esté en buenas condiciones, que no se rompa, que la soga también esté en buenas condiciones. Tenemos que fijarnos en eso. Indicaciones, quiero añadir, aparte ahora voy también a añadir la relación general de forma conjunta, que en contraindicaciones así que encontramos un poquito más que las otras. Porque, a ver, para mí la verdad que una contraindicación clara y evidente en cada una, que a lo mejor no recalqué lo suficiente, pero en cada una es que al ser un ejercicio aeróbico, personas que tengan problemas cardíacos graves, no es recomendable que vayan a este tipo de clase. Es cierto que se pueden modificar, pero a lo mejor ellos mismos se pueden subestimar sobreestimar y hacer más de lo que pueden y perjudicarse a ellos mismos. Entonces es muy importante que también conozcan sus límites. Aparte, centrados en este tipo de ejercicios, personas que tengan, por ejemplo, una osteoporosis articular en la rodilla, en la cadera, pues todo ello, que tengan desgaste del labrum. ¿Por qué? Porque a lo mejor su mala técnica hace que los lleve hacia adelante y no tienen suficiente movilidad de cadera. Entonces, ¿qué sucede? Tienen que abrir para que no les moleste o a lo mejor les toca en el labrum. Entonces, ese tipo de personas, si no poseen una buena técnica, sería mejor, en vez de trabajar de forma grupal, o que trabaje de forma grupal, pero un poquito más apartado, donde haga su trabajo con ejercicios que le vengan bien a esa persona. Es decir, no haga movilidad completa, no lleve el remo hacia abajo del todo y luego traccione, sino más dividido y que no haga eso en la movilidad completa. También una anteriorización excesiva puede provocar dolores de la lumbar. La anteriorización excesiva de la pelvis puede provocar dolores en la lumbar y bueno, al final sabemos que primero empujamos con piernas, ligeramente inclinamos torso. Entonces esa inclinación, a lo mejor personas que tenemos una cadera en posición neutra con una ligera anteversión, no nos molesta, pero ese tipo de personas sí. Entonces, para provocarle un daño constante, es mejor que no acudan a este tipo de clases, ya que al final tiene un carácter similar a los otros tipos de clases, que es un trabajo aeróbico, rozando umbrales anaeróbicos. Por el resto, para la evaluación general, esto es un trabajo genial, la verdad. Es más técnico, eso es cierto, y se necesita más una iniciación previa para trabajar este tipo de remo.
pero es un trabajo genial por todos los beneficios que aporta, porque trabaja no solo tren inferior, como hemos visto antes, o tren superior, sino en conjunto. Es verdad que más tren inferior por el tema del empuje, pero sí trabaja más en conjunto. Y pues eso, un trabajo genial para casi todo tipo de personas. Personas con silla de ruedas, evidentemente que no. Lo que había dicho antes, con problemas cardíacos, etcétera. Pero sí, todo tipo de personas, jóvenes, adultos, mayores, que tengan una condición física y conozcan sus límites. Una condición física más o menos buena y conozcan sus límites. Cuando me refiero a condición física buena, que no tenga una patología que sea del manguito rodador, que no le permita su movilidad completa.